Antes de que inicie la reproducción del video, queremos explicarte la forma más sencilla de estar conectado las 24 horas o el tiempo que tú quieras con la comunidad de los miedofans de Miedoteca. Es muy fácil. En tu navegador escribes miedoteca.mx y te llevará a la liga que abrirá la puerta a los temas de lo increíble y sobrenatural. O también directamente en la barra de búsqueda teclea www.miedoteca.mx y listo. Aquí podrás ver todas nuestras publicaciones, entrar a las galerías, seguirnos automáticamente en nuestras redes sociales y lo más importante, escuchar nuestras transmisiones en vivo y toda la programación de la aplicación de Miedoteca. Esta es una página de lo insólito, lo sobrenatural y los temas que no tienen explicación lógica, pero que seguramente te interesa. Además, puedes publicar el material que quieras compartir. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended, platicaremos de la extraña llamada de una persona que iba a ser sepultada y avisó que no estaba muerto. También llegaremos al fondo de la ciencia que estudia la comunicación con los espíritus. Además, una sorprendente historia de un grupo de mineros que en realidad eran fantasmas. Y por si fuera poco, las evidencias de que también los muertos hablan. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta misión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa donde platicamos de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a explorar esos temas que a veces pudieran horrorizar, pero también generar mucho interés. Y nos encanta estar aquí en esta versión extended. Hay muchos miedofans que en la semana pues no podemos tener contacto con ustedes por diferentes circunstancias del trabajo o bien por la conexión a internet. Bueno, pues este día no se ha cambiado, seguimos en nuestro mismo horario. Esta es la versión extended, es decir, vamos a estar de 1 a 3 de la mañana juntos y pues eso hay que aprovecharlo. Tenemos esa comunicación directa con ustedes a través de las redes sociales. Tenemos el Facebook, Mano Peluda Investigación, Twitter, @MiedotecaMX y también el canal oficial de YouTube, Miedoteca MX. Y por supuesto que tenemos el miedofón 5518 0193 25 5518 0193 25. Ahí nos puedes mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, compartir fotografías, videos, memes, post, lo que quieras. El punto es de que te pongas en contacto con nosotros. Y dentro de las noticias que están dando mucho de qué hablar en el mundo, los arqueólogos serbios tratan de descifrar los hechizos tallados en arameo, esto en unas pequeñas láminas de oro y plata enrolladas que tienen alrededor de 2000 años, imagínate.
Fíjate que el diario The Guardian informó que un equipo de arqueólogos que trabaja en una antigua ciudad romana que hoy es Serbia, que ha hallado junto a unos huesos humanos de hace alrededor de 2000 años varias pequeñas láminas enrolladas de oro y plata que tienen inscritos unos hechizos misteriosos. Estos rollos se encontraban dentro de unos amuletos de plomo que estaban al lado de los restos óseos. Entonces hay toda una serie de características que, pues Nacho, puede ahí suponer que había rituales mágicos o además que hay algo que tiene que ver con hechizos. El responsable de estos trabajos declaró que el alfabeto es griego, pero el idioma es arameo y su origen supone un misterio. Por su parte, el arqueólogo Dan Dankovic ha desvelado que en estas finas placas han logrado leer los nombres de algunos demonios que están relacionados con el territorio que hoy ocupa Siria y que los textos podrían contener maldiciones o presagios que serían muy nocivos para la humanidad. Entonces esto podría explicar lo que está viviendo actualmente Serbia. Los especialistas aseguran que algunos de nuestros antepasados colocaban este tipo de amuletos en las tumbas de las personas que fallecían de manera violenta porque creían que se reunirían con los demonios tras morir y entonces deseaban que les transfirieran los deseos de los vivos. Entonces una creencia que después, imagínate, de 2 siglos se están sacando estas conjeturas. Sin embargo, es interesante conocer esta información que ya está dando la vuelta al mundo. Conforme se van dando hallazgos, Gina, yo siento que vamos encontrando más información sobre lo que es nuestro pasado, lo que fueron esas antiguas civilizaciones, que por supuesto hay poca información porque no había dónde escribir, no había cómo plasmar esto. Toda la información que se ha obtenido tiene que ver precisamente con antiguos escritos como este que acaban de encontrar. Sin embargo, Gina, aquí el asunto es de que ¿qué pasaría si se tuviera una opción o una versión distinta a la que ya conocemos en grandes libros como lo es la mismísima Biblia? Esa es la interrogante, es la pregunta. Hay unos que le llaman inclusive los evangelios apócrifos, que son precisamente los que ya no están encuadernados en lo que conocemos ahora como la Biblia, sino que han sido encontrados posteriores a cuando se determinó que la Biblia ya había quedado cerrada, que ya había quedado sellada, que ya estaba completa, y todos los libros, todos los escritos, los pergaminos que se encontraron posteriormente ya son considerados apócrifos. Y en notas también que son insólitas, a lo mejor tú le compras zapatos a tus hijos, pero rápidamente los dejan porque están en esta etapa de crecimiento y los van dejando pues en un muy breve tiempo. Pues resulta que en una cuestión insólita inventaron zapatos que crecen con los niños. ¿Tú te imaginas esto? Es un invento de una empresa alemana que creó este calzado que se expande acompañando el crecimiento del pie. La firma fabricante de artículos deportivos K2 bautizó al revolucionario implemento Max the Worm, Max el gusano, una zapatilla que puede duplicar su tamaño con solo tocar un botón. Esto parece, Nacho, de fantasía de una película de ciencia ficción, pero surgió en Alemania. Pues me parece genial, Gina. Es como los patines que están vendiendo, que abarcan 4 o 5 tallas, la compras del 20 hasta el 25, los puedes ir creciendo, pero en unos zapatos habría que comprarlos, no vaya a ser que sea una especie de calcetín, ¿no? La imagen de gusano se debe a que el calzado está arrugado como un acordeón cuando está en su mínima talla y se va estirando hasta su longitud máxima, según explicó la empresa. Este producto está pensado para aquellos padres que tienen un presupuesto ajustado y les resulta difícil comprar un nuevo par de zapatos cada vez que sus hijos dan un estirón. Bueno, pero todavía les falta detallar unas cuestiones también del precio, porque es un par de zapatos que ronda más o menos en los $50, es decir, no es algo barato o accesible, pero ya pasó el examen de los ortopedistas, ya le dieron el punto de vista bueno, y según explicó, por ejemplo, el especialista Bernd Kabelka, la suela es firme, robusta, el interior es suave pero estable, y entonces desde el punto de vista ortopédico, el zapato es correcto. Todavía el costo, pues sí, es al elevado, Nacho, porque un par de zapatos que te va a costar para los niños, que serán como 800 pesos, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay que detallar ese pequeño motivo del precio, pero bueno, una
situación insólita que se está llevando en el mundo, en esta ocasión en Alemania, estos zapatos que crecen junto como va creciendo el pequeño. Pues Gina, yo lo pondría en tela de juicio, la verdad, porque eso de que los niños hay que cambiarles los zapatos nada más porque les crece el pie, ese es un motivo. El otro es que definitivamente a veces sí los destrozan y luego ya andan ahí con los pies como cocodrilos, con las suelas todas despegadas, porque hay unos niños que son muy tranquilitos, pero hay otros que son verdaderamente tremendos. Ahora, ¿qué me dirías de un hombre que llamó por teléfono a su propio funeral? Esta persona le llamó a su familia para descubrir que se encontraba en su funeral y entonces, ¿el muerto quién era? ¿Quién es el que estaba hablando? Dan Squires de Canadá llamó por teléfono a la casa funeraria donde supuestamente lo velaban a él, Cuando se pudo comunicar con su hermana Trina, le avisó que estaba vivo y que estaban por enterrar a un extraño. Cuando Trina le dijo al resto de la familia con quién estaba hablando, todos creyeron que estaba loca. ¿Qué te pasa?, le dijeron, estás perdiendo la cordura. Será seguramente porque vas a extrañar a tu hermano. Estaban en pleno funeral y el hecho de que le haya hablado el que se supone que estaba ahí dentro, pues sí impactó. Pero resulta que la policía explicó que una hermana identificó el cuerpo de este hombre arrollado por un tren en Toronto como perteneciente a Dan, un soldador retirado de 48 años. Estuvieron llorándole en Toronto y en todos lados, todos sus familiares que supieron del accidente, pero se choquearon al saber pues que la persona que estaba en ese féretro no era la persona que ellos creían, una situación que les hizo pasar un terrorífico momento al creer que ese difunto les estaba llamando por teléfono. Pues mira, Gina, yo sí creo que sea terrorífico, pero al mismo tiempo me imagino yo que podría ser un momento completamente inolvidable y definitivamente que le regresaría la fe a cualquiera, ¿no? Tú estás seguro que tu familiar lo van a sepultar, ya lo lloraste, lo estás lamentando y de repente te dicen, no está muerto, acaba de volver a vivir. Pues situaciones insólitas que ocurren en cualquier parte del mundo. La noche es joven, esto apenas inicia. Queremos que tú participes con nosotros, que te comuniques, que mandes un mensaje de voz a través del Miedofón 5518 01 93 25 y además, ¿ya descargaste la aplicación Miedoteca? A veces el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe. Sabiduría en las redes. Continuamos con el programa y estamos recibiendo muchos comentarios, preguntas, sugerencias y en propuestas de tema, Nacho. Uno de ellos que llama muchísimo la atención por las dudas que genera es el relacionado acerca del espiritismo. Sí, desde luego, esa comunicación con los muertos, con esos seres que ya no están en este plano terrenal, pero que siguen por ahí vagando. Hay quien logra comunicarse y siempre que hablamos de espiritismo nos viene a la mente Allan Kardec y todo este rollo que se ha ido pues sacando poco a poco, muchas veces de contexto, pero muchas otras se ha servido como documentación para poder digamos, explicar de qué se trata todo esto del espiritismo, ¿no? Y precisamente porque es un tema que se puede manipular y hay personas que lo malinterpretan o hacen que las personas pues no entiendan lo correcto. Por eso hoy tenemos con nosotros a Mariane Mezquita, ella es secretaria del Consejo Espírita de México y pues nos va a profundizar acerca de este tema. Mariane, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues aquí ya listos para escuchar esta información que se me hace muy interesante y además conveniente que se dé a conocer. Sí, ¿de qué se trata, Mariane? ¿Qué es el espiritismo? Bien, la doctrina espírita surgió en Francia, más o menos en el siglo XIX, a partir de estudios y observaciones hechas por un pedagogo, un estudioso francés que, como ya comentaron, se llama Allan Kardec. Sí. Entonces es importante pensar y contextualizar que surgió en un contexto científico. Ajá. Algunos fenómenos empezaron a pasar en este momento y la gente le buscaba y decía, Kardec, tú que eres tan conocedor, pues ven a explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y él, después de ir y observar algunos fenómenos que en este contexto se llamaban las mesas girantes, como resultado de eso se dio cuenta que las mesas no eran inteligentes, pero había un contexto, un principio inteligente atrás de eso. Y empezó a estudiar
Como resultado, empezaron a surgir los libros, ¿no? Entonces, en 1857 nace el Libro de los Espíritus, que viene a contar que los espíritus existen, ¿no? Y entonces, el Libro de los Espíritus son 1019 preguntas y respuestas que fueron respondidas por los espíritus, ¿no? Dentro de un método científico que él desarrolla en este momento. Después nace también el Libro de los Mediums, que es hablando sobre la mediumnidad, que es justo este vehículo de ser un medio de comunicación entre el plan espiritual y el plan material. El tercer libro se llama El Evangelio según el Espiritismo, que es una interpretación de las principales partes de enseñanza moral del Evangelio, de la Biblia, con explicación de los espíritus. El cuarto libro se llama El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo, donde se comentan aparte espíritus que desencarnaron y van contando sus experiencias, entonces desde los espíritus más evolucionados, los menos evolucionados, y por último la génesis, ¿no? Entonces este conjunto es la base del espiritismo, que se llama como la codificación. Aquí sería interesante conocer, pues, cuál es la naturaleza en sí de los espíritus, para que a partir de entonces podamos entender todo este contexto. Ok. El espíritu es el principio inteligente creado por Dios. Fue creado en algún momento, como aprendemos, que son simples e ignorantes, pero es inmortal. Y a través de las encarnaciones va aprendiendo y desarrollándose. Cuando el espíritu está encarnado, está en la materia, nosotros llamamos de alma, ¿no? Pero es esta diferenciación entre espíritu y alma. Y a través de encarnación, posencarnación, va probando, y de más simples va quedando más desarrollado. ¿Por qué se relacionan los espíritus con el mundo material? ¿Qué es lo que persiguen o cuál es su objetivo? El objetivo principal del espíritu en el mundo material, que es, o sea, en las encarnaciones, ¿no? Cuando nosotros como espíritus tenemos un cuerpo material, es poder probar su desarrollo. Solamente en la materia es que podemos vivir lo que en el plano espiritual hemos estudiado y aprendido. Porque si pensamos, es más fácil vivir la humildad cuando no tienes un vecino soberbo o molestándote, ¿no? Sí. Entonces, cuando tienes estas tentaciones en el plan material, es que podemos realmente probar que estamos sí desarrollados, más desarrollados o no, ¿no? Y vamos aprendiendo y probando también a través de la ley de causa y efecto, probando la consecuencia de lo que hicimos en momentos de menos amor, ¿no? De menos evolución. Claro. Fíjate, Mariane, que me llama mucho la atención dos cosas. La primera sería que esto es un método científico. Es decir, cuando hablamos de la ciencia, cuando hablamos de un método, significa que puede ser repetible. Y esto lo aleja un tanto de lo que sería, por ejemplo, el esoterismo. No tiene nada que ver con esoterismo. No, la verdad son cosas diferentes, ¿no? Yo comento, Kardec en este momento, él viene de la escuela de Pestalozzi, que en Europa es de las escuelas en este momento más reconocidas en relación a su método y todo el avance científico que tenían, y él desarrolló y fue designado por la espiritualidad superior justo por tener este método, ¿no? Y desarrolla entonces una situación donde puede probar que entre mediums desconocidos tenían la misma respuesta que hacían a los espíritus, ¿no? Entonces fue una parte de su método que en este momento, ¿no? Y es diferente del esoterismo porque el espiritismo no tiene rituales, no tiene simbolismos, no tiene jerarquías, ¿no? La única jerarquía que podemos pensar es la escala de desarrollo de los espíritus, pero esto es mucho más para el plano espiritual que para nosotros como filosofía, ¿no? Entonces, realmente no tenemos rituales o eso que muchas veces, como ustedes comentaron al inicio, que pues es medio místico, ¿no? Claro. Sí, es que bueno, no es muy común
platicar con un espíritu. Esto que tú nos explicas es interesante porque nos daría a entender que por todos lados hay espíritus, ¿no? O sea, en cualquier lugar del planeta, en cualquier sitio, aquí mismo donde estoy yo, donde estás tú, hay espíritus. ¿Cierto o falso? Cierto, verdadero. Sí. Ahora, ¿yo me puedo comunicar con ellos cuando yo quiera? Hay llamamos de facultad mediúnica, que es una característica que es orgánica, y hoy ya hay estudios en universidades que prueban que la glándula pineal de las personas que tienen esta comunicabilidad tiene cristales diferentes, tiene cristalizaciones, o sea, tiene una estructura física diferente. Y estas personas que son los mediums sí pueden comunicarse. Okay. Lo que ahí hay un tema bien serio, que es ¿para qué prestas tu facultad? ¿No? Nosotros en el espiritismo estudiamos de que la facultad mediúnica es un medio para el desarrollo, entonces debes utilizar esto para ayudar, no para voy a ver tu futuro, o estoy viendo a alguien detrás de ti, te voy a asustar o algo así, ¿no? Sí. Pero sí, algunas personas tienen esta facultad y sí se puede comunicar. Dentro del espiritismo, nosotros, antes de empezar esta práctica, es necesario que la persona pase por un estudio para comprender, para equilibrarse y sobre todo para poder regular, ¿no?, toda esta cuestión de comunicación. Y recomendamos que siempre sea hecho en sesiones mediúnicas serias, en centros espíritas, donde hay una protección magnética importante, ¿no?, para no estar haciendo en cualquier lugar, porque si la persona se queda muy expuesta a espíritus menos evolucionados o burlones, o no abre un canal que está la ventana abierta, entonces va a entrar quien quiera, ¿no? Sí, eso es lo difícil, porque a lo mejor alguien quiere tener ese contacto con un espíritu y piensa que es un ser querido, y resulta que a lo mejor es un ser de bajo astral, un ser negativo que lo quiere confundir, ¿no? Exacto, y eso pasa muy seguido, porque sobre todo cuando ellos identifican que nos fascinan y nos impresionan, ellos son capaces, tienen esta plasticidad de encontrar la voz adecuada o un símbolo o algo que pueda decir, de una manera generalista, que pues yo hablando de esta manera voy a pasarme por su papá o por un ser querido y voy a empezar a manipular, ¿no? Sí. Sí, es serio. Oye, Mariane, alguien que tenga el deseo de ser medium o practicar el espiritismo, ¿lo puede aprender o ya se tiene que nacer con esta facultad, como tú le llamas? Es una característica orgánica, pero de ser medium, pero esto se puede desarrollar en diferentes etapas de la vida. Okay. Y puede ser, todos tenemos un nivel de mediumnidad, de percepción, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, la intuición es una forma de ser influido por los espíritus, ¿no? Entonces sí se puede desarrollar. Muy bien, entonces tenemos muchas preguntas y nos están llegando comentarios, pero tenemos que ir a una pausa y vamos a regresar. Estamos platicando con Mariane Mezquita, secretario del Consejo Espírita de México. Si tienes dudas, preguntas, si quieres participar, el Miedofón 5518-01-9325. Regresamos. Ya estoy en una edad que prefiero quedarme con la culpa que con las ganas. Sabiduría en las redes. Estamos recibiendo muchos comentarios. Beto Gaitán dice: cuando te comunicas con un muerto, lo que te encuentras es un chamuco o un demonio. Mucha gente le pasan cosas espantosas después de hablar con un muerto. Lean la Biblia. Carlos García dice: yo participé hace años, lamentablemente descubrí días después que era un fraude. María Elena Ocaña: no dudo que sea posible, pero no tenemos ningún derecho a interrumpir el descanso de los muertos. Edith García: yo creo que en este mundo hay de todo, pero como dice uno, ver para creer. Alejandro Mota: sí es posible, pero no recomendable pedir cosas a los seres o espíritus que están en el segundo plano. Pueden desencadenar problemas grandes e inclusive cambiar lo que ya está. Muchísimos, Nacho, muchísimos comentarios. Así es, pues aprovechando estas preguntas y estos comentarios, ¿cuál sería la finalidad del espírita, Mariane?
Es importante diferenciar que un espírita no es necesariamente un medium. Sí. Un espírita es una persona que practica el espiritismo y que cree dentro de lo que nos propone la doctrina espírita, ¿no? Pero la finalidad principal es desarrollarse, es vencer sus imperfecciones y agrandar sus virtudes para el avance. Como aprendemos, estamos aquí encarnados, encarnación tras encarnación, porque Dios, como un Padre misericordioso, nos da esta oportunidad de venir y vencer nuestras inferioridades, ¿no? Entonces, por medio del desarrollo moral e intelectual es que vamos avanzando. Y un espírita se reconoce por sus obras. Entonces, la finalidad del espírita es ser una persona mejor cada día, ¿no? Usando la fe razonada, no tenemos que creer en nada que no nos haga sentido, porque estamos a la mano con la ciencia, ¿no? Sí. La idea es poder realmente ver lo que está probado y no rechazar nada que sean estas evidencias, porque la ciencia también es un regalo divino, ¿no? O sea que un espiritista no es un brujo, no es un chamán, un parapsicólogo, ¿o sí? No. Primero que nosotros no trabajamos con rituales, ¿no? Si la persona tiene la facultad mediúnica en el espiritismo, puede encontrar una forma de desarrollarse, pero hay muchos espiritistas, la gran mayoría, que no tienen la mediunidad, que son personas que practican, y no porque yo no escucho que no voy a creer que este plan espiritual exista, ¿no? Porque nos traen evidencias. Ok. ¿Es una religión o tú puedes tener una religión, la que tú quieras, y aparte ser un espiritista? Esta segunda parte es verdadera, ¿no? Porque el espiritismo sí es una religión, filosofía y ciencia, ¿no? Pero también es algo muy abierto, porque la religión del futuro es el amor, ¿no? Como nos dice Jesús, nosotros venimos para aprender a amar. Y al final, estas divisiones que nosotros como hombres hacemos son de acuerdo a nuestras necesidades que en este momento tenemos, ¿no? En este momento de la evolución. Entonces, por ejemplo, una persona es católica, budista o tiene cualquier otra creencia, pero se acerca al espiritismo, es muy bienvenido para estudiar, para frecuentar los estudios y aprender, porque no hay una rigidez en el sentido de que tú tienes que ser espírita para poder frecuentar, ¿no? Es algo muy abierto, porque realmente tiene que respetar el momento de cada uno, ¿no? Las creencias de cada uno. Los espíritus entonces tratan de comunicarse con nosotros, o nosotros somos los que estamos insistiendo en querer establecer ese contacto. Eso te lo pregunto para saber si hay una manera de que ellos puedan, a través de un movimiento de un objeto, de escribirnos algo, de algún medio físico, nosotros podamos entender que un espíritu quiere contactarse con nosotros. Hay varias formas de manifestación, pero nosotros siempre decimos que el teléfono suena de allá para acá, ¿no? Porque hasta incluso un comentario, ¿no?, que leíste al principio, que es: no tenemos el derecho de estar quitándoles la tranquilidad, porque tienen ahí también sus actividades, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos disponibles, pero ellos pueden llegar a nosotros por una intuición, por un sueño. El sueño es una manera muy, muy frecuente que los espíritus se comunican con nosotros, porque durante el sueño nuestro espíritu hace lo que llamamos de desdoblamiento. Entonces el espíritu de cada uno sigue conectado con su cuerpo, pero va al plano espiritual. Y de esta forma nuestras percepciones están más abiertas a esta parte más sutil. Entonces es cuando encontramos con los seres queridos, o a veces con seres no tan queridos, de acuerdo con nuestra sintonía, ¿no? Fíjate, esto te lo comento porque el jueves tuvimos una llamada de una miedofan, como aquí les llamamos, que estaba muy angustiada porque había un ser que estaba en su casa, le aventó algo, pero lo más impactante es que en su celular apareció escrito en alemán un mensaje que decía algo así, Nacho, como: hazme caso, ¿por qué no me puedes ver? ¿Por qué no me puedes ver? Entonces ella se impactó muchísimo porque dijo: ¿cómo es posible esto, no? Porque fue
después de haber tenido este evento en el que sucedió algún fenómeno sobrenatural en su casa. Entonces, ahí cómo saber si en verdad este espíritu lo que quiere es llamar la atención, quiere a lo mejor trascender a otro plano de existencia, o bien necesita transmitir un mensaje. Probablemente los dos casos, necesita trascender y también quiere transmitir un mensaje, ¿no? El tema es que muchas veces no comprenden como la forma de poder transmitir. El cuidado que yo le podría decir es que un espíritu superior, un espíritu elevado, no va a estar molestando en momentos inoportunos, menos aún estar con agresividades, o no sé si podría decir así, o con fenómenos materiales tan fuertes de aventar cosas, sí. Porque pues nos respeta muchísimo, ¿no? Entonces probablemente sea un espíritu que esté con esta necesidad de trascender, y lo más recomendable es que ella pueda, si ella no comprende hacer eso, comunicarse o transmitir este mensaje, es pedir ayuda a nosotros decimos guías espirituales o mentores espirituales, que son nuestros ángeles de la guardia, poder pedir ayuda para que ellos, como están en una frecuencia más cerca de este espíritu, que ellos le puedan ayudar. Y nosotros, a través de nuestra oración, de nuestro pedido sincero, podemos acceder a esta ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ellos pueden hacer esta influencia sobre la materia, sí puede. Hay muchos casos relatados, y incluso en las obras de Allan Kardec, de cartas que son escritas, ¿no? Manifestaciones que ellos, sonidos, ¿no? Que emiten palabras, y probablemente en este medio donde esta persona esté haya alguien que pueda estar donando fluidos para transmitir este mensaje del plano espiritual para el plano material, ¿no? Perfecto. Oye, pues Mariane, fíjate que en esta charla me está agradando mucho, me gusta, porque podemos preguntar casi de todo esto que nos apasiona a nosotros en específico, porque somos un programa que ya llevamos muchos años manejando toda esta temática, ese contacto de lo sobrenatural, en algunos casos de lo increíble, de lo que a veces la gente le da miedo contar por miedo a que lo tachen de loco, ¿verdad? Exacto. Yo quiero preguntarte a ti, ya que estamos en este rollo, ¿por qué están ahí los espíritus? Desde tu punto de vista, ¿qué es la muerte? Es decir, ¿mueres y luego qué pasa, Mariane? Yo creo que para contestar esta pregunta, el primero que necesitamos pensar y concebir es que nuestra vida no es aquí, nosotros estamos de paso. Okay. Entonces, mientras estamos en el planeta Tierra o en este plan material, hay muchas cosas por desarrollar, hay muchas tareas por cumplir, muchas cosas por aprender, pero eso tiene un tiempo, que es el tiempo que nuestro cuerpo material puede soportar. Y después la muerte es el momento donde nosotros regresamos a nuestra patria espiritual, ¿no? Cuando nosotros, entonces, después que nosotros rompemos nuestro lazo entre espíritu y materia, nosotros vamos al plano espiritual, y cada uno con su sintonía, ¿no? Hay muchos relatos de espíritus que salen y van directo a planos de más violencia, o de más de un espacio más bonito, o un espacio de fiesta. Sí. Esto es infrecuente porque es la sintonía que traen, ¿no? ¿Se puede decir que hay espíritus buenos y espíritus malos, o no? A mí sinceramente no me gusta clasificarlos de esta forma, porque un espíritu que todavía hace cosas no tan buenas es porque todavía no conoce el amor, ¿no? Es un espíritu que le falta instrucción, que le falta evolución, pero en algún momento eso va a llegar para él. Entonces puede que en este momento esté haciendo algo malo, pero esto no es definitivo para él. Entonces no me gusta, se me hace un poco injusto decirles que son malos, ¿no? Puede ser que están en este momento un poco inferiores, pero en algún momento eso va a pasar. Pues muchas preguntas están llegando, Mariane. Podemos seguir contigo aquí en el otro bloque, porque de veras que nos estás dando un panorama bastante claro, la manera como lo explicas, y aquí el miedofón, que es nuestro medio de contacto, está vuelto loco. Gracias por su participación. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar
Recuerda, si tú también quieres participar, al 5518-01-9325. Me dijo, hagamos cositas malas. Le eché limón en el ojo y se molestó. Sabiduría en las redes. Porque distinguimos el mundo sobrenatural. La mano peluda. Investigación. Muertos, fantasmas y brujas hicieron su petición. Queremos seguir oyendo MP Investigación. Ya no escuchamos a Nacho y se siente retegacho, ni la linda voz de Gina, le decían a la Catrina. Después de la medianoche, 2 horas de medicina, que no piensan que a nosotros nos gusta la adrenalina. A la 1 de la mañana, nuestra hora del desayuno, escuchábamos la radio 104.1. Dijo la muerte enojada con gran determinación: voy a buscar al canalla que tomó esa decisión, y cuando tenga de frente al grandísimo cabezón, y si no corrige las cosas, me lo llevo por Panteón. Estamos en esta emisión de lo insólito, de lo sobrenatural, de lo que no tiene explicación lógica, pero cuando nos adentramos a un tema hoy con del espiritismo, conocemos más, y entonces, Nacho, nos vamos teniendo otra percepción de lo que habíamos creído, y ahora pues que nos lo está platicando Marian Mezquita de una forma tan cotidiana, tan entendible, y además eso lo sabemos porque las preguntas y los comentarios que estamos recibiendo pues así lo demuestran. Sí, Marian, hay mucha inquietud de nuestros amigos, nuestros radioescuchas. Ellos dicen que ¿por qué la gente se queda? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no trascienden? Y otros de los comentarios también que son abundantes es: ¿qué pasa con la gente mala? Con la gente que se dedica, no sé, a robar, a secuestro, a venta de drogas, todo este tipo de situaciones que nosotros consideramos como algo nefasto para la humanidad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos también se quedan o se van? El tema de quedarse o irse tiene más relación con la frecuencia, con el estado mental que el espíritu tiene en el momento del desencarne, que más bien que con su práctica en sí. Hay casos, por ejemplo, hay relatos de personas que practicaban el bien, pero tienen ahí un apego con un sillón, con su esposa o algo, y por eso se quedan, no necesariamente para hacer el mal. Okay. Entonces, el tema de irse muchas veces puede tener relación con cuánto yo concibo esta idea y estoy presa a una idea material, ¿no? Estoy apegado al plano material. Y otra cosa muy importante pensar es que hay una ley, una de las leyes divinas, que es la ley de la acción y reacción. Entonces, todo lo que hacemos de bien o de mal tiene una reacción, tiene una consecuencia. Y esa es una ley natural, como la gravedad. Si yo tiro un papel, se va a caer como una ley natural. Entonces, la consecuencia de nuestros actos también es algo que viene de manera muy automática. Las personas que hicieron el mal de alguna manera tendrán que revertir esto, porque no hay perdón sin reparación. Pero no es que van a sufrir, no es castigo. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que probar, tenemos que aprender a amar, y entonces la forma de pagar, entre comillas, es reparando los daños que hicimos muchas veces en esta encarnación o en siguientes encarnaciones. ¿Qué pasa con las personas que deciden terminar con su vida o aquellas que mueren de manera intempestiva a través de un accidente? El caso de los suicidios es un caso más grave porque son personas que están quebrando o interrumpiendo su vida y desrespetando una ley divina. Entonces, muchas veces tienen esta idea de que voy a terminar con un problema, pero la verdad es que después que el espíritu rompe su lazo con el cuerpo material,
muchas veces lo que pasa es que van viviendo de manera repetida el momento del desencarne, entonces entran en un sufrimiento todavía mayor, ¿no? Y nosotros cuando encarnamos, nuestro cuerpo material trae una cantidad, de acuerdo con nuestra planeación reencarnatoria, trae una cantidad de fluido vital. Entonces, haz de cuenta, yo, Mariane, vengo con un plan encarnatorio de vivir 60 años, pero a los 40 me quito la vida. Tengo todavía 20 años de fluido vital. Eso es algo que une el cuerpo material al espíritu. Entonces, también hay muchos relatos de los espíritus que siguen sintiendo los efectos de la materia de su cuerpo. Entonces, viven preso a su cuerpo por estos 20 años que yo tenía de fluido vital todavía restante. Entonces, sienten el efecto de la decomposición del cuerpo, ¿no? Sí. Y después de todo eso, este hermano, esta persona tendrá que retratarse, tendrá que pasar por otras situaciones para poder vencer, ¿no?, esta inferioridad de quitarse la vida. Claro, pues sí, es definitivamente algo que pues llega a suceder muchas de las ocasiones. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué hay personas que se basan o que toman decisiones justamente apoyándose en el espiritismo? ¿Esto es posible? Nosotros inclusive aquí sabemos de algún expresidente de esos que están en nuestra historia en los primeros años del siglo XIX, del siglo XX, perdón. Entonces, sabemos que había gente que hacía sesiones espiritistas. Se habla de Abraham Lincoln, se habla de Madero, se habla de muchas personas importantes que están relacionadas con la política y que toman decisiones y que se valían de este tipo de instrumentos. ¿Qué tipo de decisiones? Disculpa, Nacho, realmente no tengo conocimiento porque soy extranjera. ¿Qué decisiones serían estas basadas en el mismo? Pues consultaban si tenían que aceptar X o Y proyecto, si tenían que hacer algún tipo de inversión en otro. Bueno, esto es lo que se conoce. La verdad es que a ciencia cierta no tenemos al alcance o a la mano esos documentos en donde podamos asegurar. Pero sí se han mencionado muchas veces que hay mandatarios que se hacen valer de este tipo de ayuda, que tienen un asesor, una especie de guía. Sí, y realmente hay algunas personas que lo tienen, pero el tema es cómo lo utilizamos, ¿no? Si realmente yo tengo una afinidad con mi mentor, por ejemplo, y lo puedo escuchar y traigo una buena sintonía, pues sí me puedo basar en la intuición que el mentor me da, o mi ángel o mi guía, ¿no?, espiritual. Sí lo puedo, porque la intuición, por ejemplo, es algo que el plan espiritual nos está todo el momento aconsejando, ¿no? Pues vamos por este camino y por otro camino. El tema siempre es estar atento y alerta para qué tipo de acciones, porque al final la decisión es nuestra, ¿no?, a través de nuestro libre albedrío. Entonces tampoco podemos estar culpabilizando y decir, porque el espíritu tal me dijo que hiciera esto. Al final la decisión es nuestra, y estar muy atento a qué tipo de decisión o de tipo de consejos estamos recibiendo, ¿no? Porque también hay ahí los espíritus más oportunistas que nos van dando algunas direcciones de acuerdo con su intención, no con la nuestra, ¿no? Exacto. Y no todos están tan bien. O sea, engañadores. Marian, pues definitivamente hay mucha información todavía. Las personas interesadas que quieren todavía conocer más de este tema, que a lo mejor sienten que tienen esa facultad y que la quieren desarrollar, que quieren tener más datos acerca de este tema, ¿a dónde pueden recurrir? Pueden buscar información en nuestra página de Facebook. Lo encuentran como Consejo Espírita de México. También hay un correo para comunicarse, que es consejoespiritademexico@gmail.com, y a través de estos medios también podemos facilitar más informaciones o libros o lo que sea necesario. Ok, entonces www.consejoespiritademexico.com. No, perdón, esta es la página de Facebook.
Ah, ok. En Facebook es Consejo Espírita de México y el mail es consejoespíritademexico@gmail.com. Así es. También Pues, tenemos una página, ujú. a los que deseen, es espiritismoenmexico.org. Muy bien. Espiritismoenmexico.org. Pues si nos permites, lo vamos a publicar también en nuestra página en Miedoteca MX para que la gente pueda accesar en un momento dado. Los que no hayan anotado bien la dirección pueden referirse ahí a la página y ahí la van a sacar, porque esta charla con Mariana espero que se repita más frecuentemente. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, podemos hablar, inclusive ahorita se me ocurre, Mariana, no vayas a pensar de, ay, este ya me enganchó otra vez. Lo que pasa es que ya estando en el tema, ¿cómo es una sesión espiritista? Es decir, ¿cómo se comunican? ¿Es esta ficción o verdad de que un golpe sí, 2 golpes es no? O tal vez que se mete en alguna persona el ser, el espíritu y canaliza. Bueno, son detalles que nos gustaría mucho profundizar, será en otra ocasión, pero no sé si tú estés puesta para soltar estas dudas que tiene nuestra gente, ¿no? Claro que sí, el momento que ustedes deseen, nosotros estamos disponibles a poder aclarar estas dudas. Pues muchas gracias, Marian Mezquita, secretario del Consejo Espírita de México, por acompañarnos y por darnos la información. Un gusto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego, Mariana, que pases muy buena noche. Gina, Igualmente. Pues, hasta luego, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, Gina. Y regresamos, vamos a continuar con el programa y recuerda, listo el miedofón 5518-01-9325 y también tenemos la página miedoteca.mx. Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. Sabiduría en las redes. Gracias por estar participando con esas experiencias y ahora vamos a escuchar una de ellas que nos enviaron a través del miedofón. Buenas noches, Nacho y Gina. Mi nombre es Enrique, soy de Durango. Hace algunos años, aquellos del 2004, me encontraba trabajando en el estado de Guerrero, en una de las minas de allá de Tasco. Cuando recién empezaba en mi carrera, pues entré en el área de mantenimiento en minas subterráneas. En ese tiempo me encontraba en el turno de día. La experiencia que tuve paranormal fue cuando por ahí como a las 11 de la mañana nos introducimos a la mina subterránea. Nosotros en lo que era la entrada de la mina, en la superficie de la boca del socavón hacia el taller era unos 4 kilómetros lineales para entrar a las labores. Entonces hubo una ocasión en que se descompuso un equipo y al repararlo en el área de mantenimiento, pues nos dispusimos a realizar estas reparaciones. Entonces requería de utilizar una herramienta que no habíamos llevado. Entonces yo le dije a mis trabajadores que continuaran con el desarmar el equipo en lo que yo iba por las llaves a superficie, allá afuera de la mina. Entonces de hecho allí en el taller de mantenimiento enterré mina para salir a superficie, pues recorrías estos 4 kilómetros lineales. Entonces por ahí como de la distancia de unos 2 kilómetros hacia la salida, pues yo me iba a encontrar, eran las 11 de la mañana, entonces iba caminando en el túnel principal. Entonces en eso vi como unas 20 personas de una distancia de unos 7 metros y vi que estaban sentados, eran 20 personas. Me dejaron ver sus caras, les vi su casco, su lámpara, su pico, su pala, su morral donde echaban sus cosas, sus alimentos. Estaban sentados. De hecho, cuando los observé, vi que apenas habían acabado de almorzar. Lo que se me hizo extraño es de que a esas personas nunca las había visto y les vi su cara. De hecho, recuerdo y vi sus caras y se me hizo raro verlos ahí sentados. Hasta dije, achis, es muy tarde para que estén almorzando, siendo que uno entraba a la mina a las 7 de la mañana
Y ya ahí en las labores a veces el personal se ponía a desayunar o a comer a las 8 de la mañana, y ya se disponían a trabajar, a barrenar, a rezagar o a hacer el área de bombeo. No le tomé importancia, les vi su cara, vi que se levantaron, yo les eché la luz de mi lámpara en sus caras, en sus cuerpos, y ellos también me echaron la luz, me observaron, pero no me dijeron nada. Entre ellos se comunicaban, pero en silencio. Le agarraron sus morrales, sus picos, sus palas, se acomodaron su casco y se dispusieron y se perdieron en un túnel que estaba perpendicular al túnel de la mina, al túnel principal. Entonces los observé que se perdieron en un túnel. A lo lejos eran 100 metros, 200, como más de 500 metros lineales, y vi que se perdieron en la oscuridad de un túnel. Y vi que sus lucecitas se iban alejando de mi presencia. Y me quedé extrañado, dije, quién sabe. Le voy a preguntar al jefe de la mina. Entonces cuando ya me dirigía a la superficie, pues llegué por la herramienta y estaba buscando al jefe de mina, pero pues no lo encontré. Y ya nos dedicamos a hacer el trabajo. Pasó un año, por el causas del destino, pues yo me quedo a cargo de la mina. Y siempre me quedé con la curiosidad de saber quiénes eran esas personas. De hecho, nada más en esa época se trabajaba el turno de día y de tarde. Ya había conocido a todo el personal, tanto del turno de la mañana como el turno de la tarde. Entonces pues nunca volví a ver a esas personas que me había topado. Siempre me quedé con esa espinita. Y de repente el gerente de la mina me da la indicación de que tengo que habilitar un nuevo túnel que ya se había barrenado, pero se dejó de explotar porque en esa mina se extraía plata. Iba a entrar un contratista, entonces yo les dije a los muchachos que empezaran a sacar tepetate y que fueran limpiando esa labor, que esa labor en su momento se llamaba palo amarillo. Y ellos sí comenzaron a hacer la indicación de extraer todo ese tepetate, y cuando ya enfrente de la entrada de ese túnel, que se encontraba en el túnel principal de la entrada de la mina hacia las labores, hacia el rumbo al taller, cuando ya iba a revisar, que me decían, ¿saben qué? ¿Sabe qué? Ya hemos sacado mucho tepetate, necesitamos que nos manden a macizar, y a macizar es pues tumbar las piedras flojas del cielo del túnel para que no hubiera accidentes. Entonces con la mina a supervisar, y ya habían avanzado bastante. De hecho me tocó llegar hasta más de 500 metros de la entrada de este túnel hacia el tope, y sí, el terreno estaba muy accidentado. De hecho a mí mis superiores me comentaron que ahí para extraer esa plata eran de muy alta ley, que era que casi no se tenía que procesar en la planta, que casi salía casi la plata pura, y que era muy excelente mineral, que no requería el meterlo a la planta de beneficio para extraerle lo que no tiene plata, sino tener ya el concentrado de sulfuro de plata. Lo que me voy dando cuenta es que se me quedé sorprendido porque al momento de que cuando llevamos 200 metros rezagando, limpiando el túnel de piedras de tepetate, pues luego me acordé que yo había visto a esas personas allí en ese túnel. Cuando vi en ese momento esas personas, yo vi un túnel vacío y oscuro, y vi que se perdieron en el fondo de ese túnel. Y entonces me fijé en la entrada y en los alrededores, y dije, sí, es aquí donde yo vi a esas personas. Y les pregunté a los mineros viejos, que en su momento ya tenían sus 50, de 45, 50, 60 años, y les pregunté a los operadores, oiga, aquí es Palo Amarillo, ¿cuánto tiempo tiene que este túnel está inhabilitado? Dice, no, desde que nosotros éramos muchachos, desde hace muchos años. A usted dice que le tocó que volvieran a rehabilitarlo, pero aquí está bien bueno, aquí hay mucha plata buena, pero lo malo es que, pues, como usted observa, el terreno está muy feo. Y sí, amacizábamos, tumbábamos las piedras flojas y quitábamos y limpiábamos, y al otro día que regresábamos, se caían bloques grandes de 2 por 4 metros cuadrados, más o menos aproximadamente, que se caían de lo flojo que estaba. Pero sí, me comentaban los geólogos que ahí había muy plata de alta ley,
que inclusive se puede extraer la plata, la mentada plata en greña, que es casi plata pura. Entonces me quedé sorprendido porque me acordé que yo había visto unas personas y vi un túnel vacío, pero no me lo podía creer porque es que el túnel todavía nos faltaban 300 metros de limpiar y estaba atascado de tepetates desde la superficie hasta el tope del cielo del arco del dicho túnel. Dije, pero es que yo les dije, es que yo hace un año, cuando yo todavía tenía apenas un mes de haber entrado a esa mina, pues no conocía al personal completamente, nada más conocía la área de mantenimiento y a algunos cuantos perforistas. Entonces les pregunté, entonces aquí, entonces nunca, no había, la primera vez que les vuelve a tocar, que les toca a ustedes limpiar aquí, sí. Dice, a usted es el que le toca habilitar aquí, pero aquí, tiro por viaje que había muerto, que cada barrenada y disparada, se moría se accidentaba el perforista o el ayudante, o los dos se les caían los bloques completos y se mataban. Y era de a diario que se moría esa gente. Y por eso en aquella época mejor suspendió las labores y cerraron ese proyecto y lo dejaron acumulando tepetate hasta que lo atascaron hasta la bocamina de la rampa del túnel principal. Pero yo cuando yo vi a esas personas, yo las vi así, pues como ver a cualquier persona, ¿no? De carne y hueso. Yo me imaginaba pienso yo que a las ánimas o los fantasmas yo me los imaginaba así como en la tele, que los veo uno transparentes o diferentes, pero yo no me di cuenta porque yo los vi de carne y hueso. Y estoy seguro de lo que vi porque no había nadie más. Esas personas nunca más las volví a ver. Y hasta les eché la luz de mi lámpara en su cara y ellos me alumbraron en mi cara con su lámpara. Y pues yo los vi como si estuvieran vivos, pero no me dijeron nada, no sentí miedo. Y yo los vi, yo pensé que eran personas normales, vivas. Pero ya que veo el túnel y que me tocó rehabilitarlo y limpiarlo, pues el túnel estaba atascado de carga, pero es imposible ver un túnel de carga y un año antes verlo vacío. Entonces esa es la anécdota que tuve en una mina. Espero que les haya gustado mi relato y estamos ahí escuchando La Mano Peluda y saludos a todos. Extraordinaria experiencia que nos acaban de narrar en el miedofón. Vaya, no encuentro mejor uso para el miedofón que ese, Gina. La verdad es que qué bueno que lo puedan utilizar, que nos dejen su mensaje de voz en donde nos cuenten cosas como estas. ¿De dónde habrán provenido todos ellos? Qué interesante relato, Gina. Pues sí, es una oportunidad que a la hora del día que tú puedas compartirlo, lo hagas a través del miedofón. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Recuerda, el 5518-01-9325. Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes. Continuamos con esta emisión de lo insólito y también de lo sobrenatural. Y en esta parte, pues tenemos las psicofonías, Nacho. Estos sonidos que, pues de alguna manera desconocida, como que están impregnados en las paredes o en los elementos físicos de un lugar, o a lo mejor incluso podríamos decir en una dimensión psíquica paralela o superpuesta, y entonces hay personas que logran captar estos sonidos que definitivamente son interesantes a la hora que se van analizando cada uno de ellos. Sí, desde luego es interesante siempre, Gina, el hecho de poder captar sonidos que se emitieron quién sabe de dónde, tal vez del más allá, tal vez son casualidades, pero para hacer esto tendríamos que ser exactamente, Gina, muy meticulosos. Es decir, cuando tú puedes distinguir un sonido en donde se articulan frases o palabras que en un momento dado sí pueden entenderse, ahí es donde está la incógnita. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Aceves. Él es de Voces Fantasmales y nos va a traer, o ya nos trajo más bien, ejemplos de psicofonías que a la hora que tú las escuches, seguro te vas a impactar. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Gina, Nacho, un placer saludarlos.
desde el Estado de México les mandamos un gran abrazo. Gracias, Miguel, igualmente para allá. Oye, Miguel, hemos platicado sobre las psicofonías. ¿Cómo las podemos definir concretamente para de ahí iniciar nuestro análisis de hoy? Claro que sí, Nacho. Bueno, pues primero que nada, las psicofonías son un fenómeno de voz electrónica que queda registrado en nuestros dispositivos de grabación, ya sean análogos o digitales, y que se presume que son de origen paranormal. Hay muchísimas teorías que nos dicen que pudieran tratarse de gente que ya murió, de seres adimensionales o incluso de seres de otras dimensiones. Hasta se ha llegado a decir que pudieran ser extraterrestres. El punto es que son voces que quedan registradas en estos dispositivos de forma increíble, la verdad. Esto es, cualquier persona puede llegar a captar una psicofonía, o hay algunas otras personas que son las que mayor facilidad tienen para esto. Fíjate, Gina, que yo pienso que cualquier persona puede grabar psicofonías, partiendo de la base de que en algunos casos me han llegado audios de otros lados del mundo en donde me dicen que no se escucha absolutamente nada y yo logro escuchar esas psicofonías. Me parece que cualquier persona tiene la capacidad o la facilidad de grabarlas. Lo complicado está básicamente en descubrirlas dentro de esos audios, porque bueno, lleva cierto procedimiento de análisis para poderlas encontrar, para poderlas escuchar. Ahora, algo que siempre me ha llamado la atención, cuando nosotros encontramos una psicofonía, ¿tiene que ser necesariamente del idioma en el que la persona pudo captar esta psicofonía? Es decir, a lo mejor yo puedo captar una psicofonía y tiene que ser en español, o a lo mejor me logra captar en alemán, en francés, en otro idioma. Sí, bueno, desde mi experiencia personal, pueden uno registrar en psicofonías en diversos idiomas. Yo de hecho tengo algunas en mi colección que no necesariamente son en español. Tal vez el detalle es que si nosotros logramos captar una psicofonía en otro idioma, como no hablamos ese idioma, no lo interpretamos correctamente. Claro. O incluso pudiéramos también estar escuchando una psicofonía en otro idioma y por efecto de la pareidolia o por efecto de la apofonía nosotros interpretamos una palabra en español. Porque sí, bueno, no siempre son tan claras, o sea, se prestan a diversas interpretaciones dependiendo de la calidad con la que se producen. Ok, entonces nosotros podemos entender que son esas voces electrónicas captadas por algún dispositivo y que además nosotros no esperábamos obtenerla, ¿no? Bueno, pudiera ser, ¿no?, el caso también que se hagan experimentos en donde trates ya de obtener psicofonía, sobre todo donde sabes que hay mucha actividad, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hay una teoría que tiene un muy buen amigo mío que tiene mucho tiempo en las paraciencias. Es un paracientífico importante en Europa, específicamente en España. Sí. Y él comenta que se puede dar el caso que estos fenómenos o estas psicofonías las pueda grabar la gente con mayor facilidad dependiendo de su estado de vibración. Es decir, dependiendo de la frecuencia vibracional personal, es que una persona puede desarrollar la facilidad de escucharlas más o incluso de producir los fenómenos paranormales. Uh-huh. Es una teoría simplemente, ¿eh? Sí, claro. Pero desde mi punto de vista personal me parece que cualquier persona tiene esa capacidad. Muy bien. Pues vamos a los ejemplos. Tú tienes varios, bueno, de hecho tienes muchísimo material grabado por ti mismo. No sé si también te hayan compartido algunos, pero es interesante que tú mismo nos presentes esto que has grabado, que nos expliques cómo fue. Hay la primera que a mí me llamó la atención, esa que dice me dieron un balazo. Sí, Nacho, fíjate que esta psicofonía la registré en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, que está en Cholula, Puebla. Uh-huh. De hecho es la más icónica del lugar porque es una iglesia que fue construida en la punta de la pirámide de mayor basamento del mundo, que es la pirámide de Cholula. Sí. Era un importante centro ceremonial mesoamericano y en este centro ceremonial, a la llegada de los españoles, decidieron construirla en la punta precisamente para facilitar la evangelización. Entonces, actualmente, bueno, pues todos conocemos la pirámide, que tiene bastante investigación. Sí. Y en esta psicofonía nosotros preguntamos, bueno, específicamente yo me metí a la iglesia cuando no había nadie y pregunté si había alguien en el lugar, por qué estaba ahí, si le había pasado algo.
ustedes me van a escuchar haciendo esa pregunta, más o menos palabras, y la respuesta fue una voz de mujer que contesta: me dieron un balazo. A ver. Como siempre, primero permitiremos que el fenómeno se produzca en tiempo real, es decir, tal y como se grabó. Ajá. Y posteriormente aplicamos 3 repeticiones con aumento de volumen y con un filtro de ruido espectral para tratar de eliminar el ruido de la estática. Okay. Vamos a ver si la gente puede identificar esas palabras. Me dieron un balazo. A ver, vamos a escucharla si te parece bien. Si hay alguien aquí, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Sí se escucha muy claro. Me dieron un balazo. Se alcanza a entender. Sí. Después de que la procesaste, le metiste algunos filtros, ¿no? Sí, efectivamente, como en algunas otras ocasiones lo he comentado, Ajá. Al momento que haces el experimento, pues no se escucha nada porque estos fenómenos se reproducen solamente a nivel electrónico y me parece que se reproducen también en frecuencias inaudibles, sí. al oído humano, vamos. Sí, claro. Esto fue a través del análisis. Si ustedes escuchan en tiempo real, pareciera una voz muy lejana, e incluso me parece una voz como con eco. No sé si ustedes identifican más o menos eso. A ver, como pues, que lejana y con eco. Miguel, si te parece bien, vamos a volverla a escuchar para poner Claro. más atención en esto que nos acabas de comentar. Si hay alguien aquí, ¿por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te pasó? Ok, sí, efectivamente es algo increíble que hayas podido captar esto y que te haya nacido la idea de hacer esta pregunta. Lo hiciste simplemente por experimentar. Sí, efectivamente, de hecho, más o menos siempre hacemos las mismas preguntas. Básicamente lo que estamos buscando es ver si existe una respuesta inteligente, y cuando existe una respuesta inteligente e interactiva, estamos ante una psicofonía emocional, y eso de alguna manera nos da a entender que cualquier cosa que la esté produciendo está con nosotros en tiempo real en el momento de la experimentación, es decir, una entidad inteligente. Eso es. Y además me imagino que en este mismo lugar se presentaban otro tipo de fenómenos. Sí, efectivamente, de hecho en esa grabación específica, ese mismo día, pues se obtuvieron otras psicofonías no menos interesantes. Sí. Pero por darte un ejemplo, pues obtuvimos una que fue una psicofonía de tipo residual. Me parece que es una psicofonía residual porque no guarda ninguna relación ni me representa una interacción. Más bien me pareció una voz de guerra, vamos, una voz como que en son de guerra, uh-huh. Porque parece ser producida por un español, vamos más o menos con esa forma de hablar. Sí. Y la psicofonía dice, id con todo, como si estuviéramos peleando. Es una voz de guerra. Sí. Que más o menos dice, id con todo. Sí. Entonces me da a entender que es una psicofonía de tipo residual que probablemente se habrá quedado en el espacio-tiempo grabada por alguna situación de una batalla en el mismo lugar. Efectivamente, es verdad. Pues tenemos algo de material, todavía tenemos mucho que platicar con Miguel Aceves, pero está próxima la pausa. Nada más quiero decirles que hay otro ejemplo de estos que nos trae Miguel, que dice no es para siempre, pero de eso vamos a platicar, Gina, regresando del corte, para que no se queden todos picados, ¿no? Efectivamente, tenemos muchos ejemplos. ¿Quieres escucharlo? Vamos después del corte de hacerlo. Mientras tanto, repórtate al Miedofón 5518-01-9325. Y por supuesto que te estamos esperando para que también nos mandes tus fotografías, tus videos, lo que quieras. Si tú has captado alguna psicofonía, es el momento de compartirla para que la comentemos aquí con un experto que es Miguel Aceves de Voces Fantasmales. Mira nada más lo que nos trajo, y ahorita, en un momentito después de la pausa, vamos a escuchar este material. Regresamos. Para fastidiarme, necesitas hacer un curso, y lamento informarte que ese curso lo doy yo. Sabiduría en las redes.
Hoy estamos hablando de psicofonías. Es más, tenemos ejemplos. Está con nosotros Miguel Aceves de Voces Fantasmales, que tiene muchísimas evidencias. Ahorita acabamos de escuchar una que decía me dieron un balazo, pero tenemos muchísimo, Nacho. Sí, esta precisamente que mencionaba antes de irnos a la pausa, Miguel, no es para siempre. Es un mensaje articulado, son 4 palabras, no es para siempre. ¿Esto qué significaría? Bueno, Nacho, pues yo interpreté esta psicofonía también como una respuesta inteligente, como una respuesta interactiva, ya que la pregunta original la hice en un panteón que está ubicado en San Juan del Río, Querétaro. Sí. Para ser específicos, fue en el Panteón Municipal número 3, ahí es donde incluso está enterrado mi señor padre. Yo hice una pregunta porque, bueno, en el área vi que había bastante basura. Había algunas zonas que estaban bastante sucias y yo pregunté así al aire si a alguna persona le molestaba que hubiera tanta basura. Y la respuesta fue una voz que me parece senil, es decir, una voz de una persona mayor, femenina, sí, que me responde, no es para siempre, dándome a entender que pues el asunto de la basura no era para siempre, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las psicofonías más claras que tengo, incluso casi no hay necesidad de aplicarle filtro, porque además de que se grabó con claridad, se grabó también en un volumen pues más o menos considerable. Okay. Entonces es una de las mejores piezas que hay en la colección, porque no es tan fácil registrar este tipo de psicofonías con esa claridad. Pues incluso sí, al grado de que la gente llega a opinar que pues en realidad se trataba de otra persona que estaba con nosotros al momento, pero te puedo asegurar que estábamos completamente solos en el área. Ok, si te parece bien, vamos a escucharla y a ver qué opinan ustedes, amigos. ¿A alguien le molesta que haya tanta basura aquí? Pues sí, se escucha una voz femenina, ¿no? ¿La volvemos a poner? A ver, dale. ¿A alguien le molesta que haya tanta basura aquí? Pues sí, efectivamente, Miguel, esos sonidos que lograste captar, sí, en este caso sí es bastante claro. Yo me imagino que también tendrás mucho material que no se escucha tan nítido, tan entendible como esto que acabamos de escuchar. Sí, efectivamente, Nacho, como alguna ocasión lo comenté, la gran mayoría de las psicofonías que se logran registrar cuesta bastante trabajo interpretarlas, incluso cuesta trabajo descubrirlas dentro de un audio, ya que se pierden fácilmente en el ruido ambiente, porque la mayoría de las ocasiones no son tan claras y se graban en un volumen muy bajito, que hay que hacer un trabajo bastante importante ahí al momento del análisis para descubrirlas dentro de los audios. Cuando una persona dice, oye, pues hice un audio y no logré registrar nada, si realmente le pones mucha atención al audio, resulta que no solamente grabó una, sino muchas otras, y a veces son bastante buenas. Lo que pasa es que en la gran mayoría de las veces pasan desapercibidas precisamente por sus características, que se producen en volumen muy bajito, como si fueran voces muy lejanas, y a veces se confunden fácilmente con los ruidos ambiente. Entonces, estas piezas que estamos escuchando son psicofonías de tipo A y tipo B, es decir, psicofonías que se logran escuchar fácilmente, sin tanto análisis, y son verdaderas joyas, la verdad, porque no es tan sencillo. Estamos hablando de las proporciones de cada 100 o 200 psicofonías, logras una o dos de este tipo. Ok, pues hay otra psicofonía que también me llamó mucho la atención, de estas que nos hiciste favor de compartir, que dice, estoy muerto. Es igual un mensaje en donde pues es muy claro, ¿no? Estoy muerto, ya no pertenezco a este plano. Sin embargo, está ahí como para que tú lo notes, lo compartas, lo sientas. Vamos a escucharla si te parece bien. A ver, primero dinos, ¿cómo fue que lo captaste, Miguel?
Claro que sí, Nacho. Bueno, pues esta psicofonía es bastante escalofriante por el mensaje de entrada, ¿no? De entrada es escalofriante por el mensaje porque es un mensaje contundente. Es decir, el que una entidad te diga estoy muerto te está confirmando que no se trata de una persona que estaba alrededor, partiendo de la base de que esta psicofonía se registró en un velatorio. Mira. Está haciendo una experimentación en un velatorio que está en el municipio de Catepec, sobre la vía Morelos, que es una de las principales vías del municipio. Se registró esto encerrado en un cuarto totalmente vacío. De hecho, uno de los mejores audios que tengo grabado desde que empecé a hacer esta labor fue precisamente ese audio del velatorio, ya que registré aproximadamente 30 psicofonías de buena calidad y esta es solamente una de ellas. Pero me gusta mucho porque el mensaje es contundente y es directo. Entonces imagínate, si ya de por sí el mensaje es escalofriante, saber que se registró en un velatorio vacío, pues todavía lo es más. Claro. Yo aquí pregunto por un nombre, yo estoy preguntando, dame tu nombre, y esta fue una de las respuestas. Estoy muerto, como reclamándome, vamos, ¿por qué me preguntas esto si yo ya estoy muerto? Más o menos esa fue mi interpretación. A ver, si la gente la puede escuchar. Perfecto, Miguel, vamos a escucharla a ver qué opinan. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Vaya, pues sí, es un tanto complicado hacer un análisis, digamos, muy objetivo, en el sentido de que desde luego tiene mucho que ver la interpretación que le dé quien lo graba y quien está estudiando el fenómeno. En este caso tú interpretaste esto de estoy muerto, es bueno el mensaje, es contundente como lo dices, aunque también es un tanto duro. Sí, exactamente, o sea, como que el mensaje definitivamente te deja en shock, no sabes realmente cómo reaccionar ante una respuesta de ese tipo. No sé si esa manera de reclamo o si esa manera de un mensaje con algo de tristeza, pero definitivamente lo interesante del punto es que por el mismo mensaje te está confirmando prácticamente de primera mano que se trata de un fenómeno real y que efectivamente existe otra forma de vida después de lo físico, ¿no? Así es. Pues Miguel, bastante bueno este material. Vamos a volver a poner esta para que ustedes nos den su opinión. Nacho, antes de ponerla, Nacho, ¿sí? Quisiera que la gente intentara, tan solo por un momento acuérdense que el fenómeno primero se va a producir en tiempo real, es decir, exactamente tal y como se grabó. ¿Sí? Y van a escuchar la voz muy de fondo si ponen realmente mucha atención. Por eso les comentaba yo que en ocasiones pasan desapercibidas por su naturaleza. Incluso cuando ya estamos haciendo el aumento de volumen, no recuerdo bien, pero me parece que tuve que hacerle un aumento alrededor de 1200% al volumen, sí, para que se pudiera más o menos escuchar y aplicarle el filtro precisamente para eliminar todo el ruido de estática, que es muy molesto cuando aumentas el volumen. Claro. Pero para que la gente se dé una idea solamente de lo complicado que es en un momento dado hacer un análisis. Muy bien, pues vamos a escucharla una vez más. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Pues muchísimas gracias, Miguel Aceves de Voces Fantasmales. Qué bueno que nos compartiste este material, que no te lo estás quedando tú solo y que lo compartes, porque ¿sabes qué?
toda investigación que no se divulga no llega a ser investigación. Desde luego que hay que compartirlo para que la gente lo conozca. Claro que sí, Nacho. De hecho, es nuestro principal interés que se dé a conocer esta otra realidad, y que la gente, pues también por la misma curiosidad, empiece a hacer este tipo de prácticas, ¿no? De alguna manera que nos ayude a nuestro acervo cultural, en realidad. Claro. Darnos cuenta que existen otras realidades y varias técnicas de comunicación, de transcomunicación. Muy bien, Miguel Aceves, de Voces Fantasmales, te agradecemos mucho que hayas estado por acá. Nos veremos pronto. Muchas gracias, felicidades y un abrazo para todos. Gracias, igualmente. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito. Sabiduría en las redes. Seguimos recibiendo todos sus comentarios de los diferentes temas que hoy hemos tocado, y también Heidi Alejandra dice: tengo una muñeca de 90 años de antigüedad. Yo creo que es una muñeca de herencia de sus familiares. Nos encantaría que tú nos platicaras si han tenido algún fenómeno extraño con la presencia de esta muñeca en tu casa. Yago 50, mi hermano posee una piedra que altera las cosas electrónicas. También nos encantaría comunicarnos contigo, Yago. Catalina García, en donde vivo llegamos hace 20 años, encontramos una muñeca que al mirarla sentía escalofrío. Estas muñecas que inmediatamente las reconoces, que tienen algo espeluznante, Nacho, y que pues podemos decir que son muñecas malditas o muñecas embrujadas. Es muy común, Gina, es muy común que las muñecas tengan cierta acumulación de energía. No sé realmente cuál pudiera ser la razón específica. Lo que sí sabemos es que ha habido varios casos en donde los entes o los seres que están ahí cerca se manifiestan a través de los muñecos. Inclusive hay algunas piezas, algunos juguetes que han sido declarados malditos. ¿Por qué? Porque en cuanto la familia se hace de ellos, o en cuanto esa pieza, ese muñeco entra a la casa, empiezan a ocurrir cosas no muy agradables para toda la familia, no solamente para el propietario, hasta que se dan cuenta que es la muñeca la que está provocando tantas cosas desagradables. Saludos a Enrique Becerril de Cuautitlán, a Julio Torres de Canadá, dice: abrazos, bandita miedotequera. Este término no lo habíamos escuchado, buena pero onda. Julio nos dice: bandita miedotequera. Perfecto, pues sí, suena bien, ¿no? Hay que usarlo, nos latió, nos gustó. Germán Valero de San Antonio, Texas, saludos a mi amada Margarita, que juntos estamos escuchando el programa. Saludos a Germán y también a Margarita. Mayra Santos de Dallas, Texas, Jane de Hermosillo, Sonora, Rafa Galán se hace presente desde Guatemala, que también nos ha contado situaciones muy muy interesantes, y también queremos que Rafa se vuelva a comunicar. Alfredo Pérez Palomino de Coatzacoalcos, Daniel Castillo de Puebla, que actualmente vive en Estados Unidos, pero sus familiares residen en Puebla y quiere mandarles saludos. Muchos mensajes, Nacho, a veces se desesperan porque dicen: mi mensaje no salió al aire. No tenemos el tiempo, incluso tenemos saludos atrasados de días anteriores, pero todos los estamos tomando en cuenta, no al aire. Sin embargo, ustedes sigan comunicándose, porque eso nos da la pauta para seguir haciendo cosas y conocer qué es lo que ustedes quieren. Sí, y precisamente cosas como esta, Gina, este cuento creepypasta que nos enviaron está bastante bueno y con muchísimo agrado lo vamos a publicar, lo vamos a pasar en este momento para que se den cuenta cómo es que nuestros miedofans participan con nosotros. ¿Cómo la ves, Gina? Pues está con ustedes Aullidos. Esta es la creepypasta de hoy. La mano peluda. Investigación. Aullidos. Escrito por Luis Ángel Belmont Guzmán, dedicado en memoria de mi tío Andrés. Probablemente nunca había experimentado tal sensación tan extraña y rara, pero poco a poco mi interior sabía lo que pasó el día que vi a aquel hombre caminar frente a mi casa. Con 8 perros a su alrededor, uno más que la noche anterior. Nuestros vecinos, los Sánchez, siempre solían alejar a los perros y también al pobre hombre de aspecto humilde.
con sombrero, barba pronunciada, vaqueros y camisa de franela ya desgastados, al igual que las botas de color marrón. Ni siquiera sé cómo lograba mantener a los que en su momento eran 7 perros de diferentes razas, unos más grandes y altos, otros pequeños y chaparros. De todos ellos, un pitbull y un pastor alemán destacaban. Eran bastante rudos, aunque no peleaban con otros perros, inclusive a las personas no les tomaban tanta importancia. Solo caminaban junto al Señor por todo el vecindario, de aquí para allá, como si no tuvieran un rumbo fijo. Algunas veces vi al Señor buscar comida en la basura de las pollerías o carnicerías. Cuando hallaba algo, se los repartía a sus perros. Él parecía no comer nada en absoluto. Jamás lo vi meterse algo en la boca, a menos que se tratara de un cigarrillo. Fumaba bastante, aunque recuerdo que era un señor mayor y se la pasaba tosiendo todo el tiempo. Cada que conseguía algunas monedas, las gastaba en cigarrillos. Nunca supe exactamente dónde dormían él y los perros, pero la gente comentaba que los perros lo rodeaban, abrazándolo para propinarle calor. Lo único molesto, porque el señor nunca molestaba a nadie, era que cada tanto los perros aullaban toda la noche sin dejar dormir. Un día, el hijo menor del señor Sánchez salió sin avisar de su casa y se echó a correr hasta la esquina, molesto por una discusión con sus padres. El chico parecía distraído y estaba llorando, pensando en un capricho no cumplido. Cuando el chico iba a atravesar la calle, uno de los perros del señor se le lanzó encima. Derribándolo, el señor lo retiró rápidamente del muchacho. El perro no parecía tener una intención de morder al chico. Cuando el chico se levantó, se dio cuenta que el semáforo tenía la luz verde encendida. De no ser por el perro que lo derribó, un camión de carga lo hubiera aplastado seguro, ya que él mismo chocó metros más adelante con un árbol. El chofer explicó una falla repentina en sus frenos y fue la única maniobra que el conductor pensó para detenerse sin herir a nadie. El chico se levantó y al darse cuenta de lo ocurrido agradeció al hombre y a su perro. El hombre solo miró guiñándole el ojo. Observando fijamente los ojos claros de color verde del muchacho, el hombre siguió su camino. Abrumado y paralizado, el chico fue a casa a descansar y pensar en lo sucedido. Abrazó fuerte a sus padres sin decirles nada de lo acontecido y pasó la tarde con ellos. Recuerdo bien esa misma noche, porque los perros aullaban fuerte y cada minuto que pasaba parecían hacerlo con más ganas, hasta que después de unas horas se callaron. Pero de inmediato, un sonido tan extraño logró colmarse por todos los rincones del vecindario, que es pequeño, y por las noches cualquier sonido se magnifica. Pero esa noche, por algún extraño motivo, solo yo escuché. Era como si los perros comieran algo. Escuchaba mandíbulas aplastando carne, cercenando, separando partes de algo, con sangre cayendo sobre el pavimento y el crujir de huesos. El sonido era un tanto perturbador. Al poco rato se detuvo. Unos minutos después, algo horroroso en mi interior me obligó a preguntarme por el tamaño de lo que fuera que se estaban comiendo, ya que un ruido tan extraño como el que se produjo aquella noche era algo parecido a cuando los perros y gatos regurgitan algo. Sabía en mi horrido y escabroso interior que algo habían regurgitado los perros. Aullaron por un rato más y el sueño se apoderó de mí. Cuando desperté, mis padres estaban afuera estupefactos, sin habla, viendo la casa de los vecinos por la que desfilaban al menos 15 patrullas y peritos rodeando la zona de entrada de la casa. Con dificultad logré divisar las perturbadoras piezas de algo que yo sabía que eran carne humana,
sangre y huesos. Amontonadas en una perfecta pirámide al pie de la puerta de los Sánchez, la señora lloraba desconsolada diciendo: «Es mi hijo, no está en su cama». El padre, abrumado, solo abrazaba y trataba de consolar a su esposa. De pronto, frente a nuestras narices, el señor de los perros pasó caminando como siempre, pero esta vez traía algo en brazos. Era el octavo perro, un cachorro el cual me miró fijamente con los ojos claros color verde, mientras el señor se alejaba por las calles con sus demás perros a su alrededor. Esta fue la creepypasta de hoy. ¿Qué les pareció Aullidos? Puede ser un cuento, pero también puede ser una creepypasta, un texto que me pareció bastante interesante y más interesante que un miedo fan lo haya escrito, que nos haya mandado un mensaje a través del Facebook y nos dijera: yo escribo, tengo material y lo quiero compartir. Y por supuesto que este es un foro abierto. Le damos muchísimas gracias a Luis Ángel Belmont Guzmán, que nos dio y nos compartió este cuento, que esperamos que sea el primero de muchos. Ustedes también opinen, ¿qué les pareció este cuento de Aullidos? Y además interesante, ¿no, Gina? Que tiene una dedicatoria para su tío que ha de significar mucho para él. Gina, y estamos a punto de irnos. El tiempo nunca es suficiente, 1, 2 horas no nos alcanza. Síguenos en las transmisiones que hacemos. Si tienen la posibilidad, de martes a sábado estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube en el canal Miedoteca MX a las 12:15 de la noche, y también puedes sintonizar los programas que se transmiten por radio de lunes a viernes a las 8 de la noche en 1470 AM y también en 1500 a la 1 de la mañana. Soy Georgina Avilés, que Dios te bendiga y gracias por haber estado aquí. Tenemos una cita mañana. Hasta mañana y que la pasen muy bien. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan muy buena noche. Cabot.